Desde el punto de vista de la arqueología, los testimonios de la presencia incaica en el actual territorio argentino pueden agruparse en 5 grandes categorías. Una de ellas son centros políticos, administrativos, religiosos, que servían de punto de encuentro entre las autoridades del Estado y las poblaciones locales. Algunos de ellos fueron construidos desde la nada, en lugares donde no había ocupaciones previas, y siguiendo diseños estrictamente pautados por el Estado para satisfacer las necesidades de su vida institucional, digamos. 2 ejemplos de este tipo de sitios en territorio argentino son, por ejemplo, el Xincal en Catamarca, uno de los más conspicuos ejemplos que tenemos de este tipo de sitio, o la Tambería del Inca en La Rioja. En otras oportunidades, estos centros administrativos se instalaban en el seno de poblados que tenían una importancia anterior, que ya existían al momento de la llegada de los incas, y probablemente está reflejando cierto tipo de alianza o, por el contrario, de imposición política, pero están hablando de una relación política tensa o de conciliación, de alianza entre el Estado y los grupos locales. 2 ejemplos de ellos son el Pucará de Tilcara, en la provincia de Jujuy, o el Antigal de la Palla, en el Valle Calchaquí, en la provincia de Salta. Un segundo tipo de evidencia son infraestructuras que están relacionadas con la producción de diferentes bienes por parte de la población tributaria bajo este régimen de turnos de trabajo o mita, un concepto que después los españoles tomarían, una institución incaica de trabajo rotativo como prestación tributaria del imperio, que después los españoles transformarían por completo, ¿cierto?, y utilizarían en función de las explotaciones mineras. Estos centros productivos donde los tributarios prestaban sus servicios rotativos pueden estar dedicados a diferentes tipos de actividades económicas. Un tercer tipo de evidencia lo constituyen las fortalezas, instalaciones propiamente militares, algunas de las cuales se encuentran en lo que es la transición ecológica entre las tierras altas y ya las yungas, las tierras bajas en el oriente, una transición que aproximadamente corresponde con los límites de la expansión incaica en estos territorios. Algunas de estas fortalezas son, por ejemplo, el Pucará de Aconquija en Catamarca, un buen ejemplo de este tipo de fortaleza. Otro elemento que nos da testimonio, material que nos da testimonio de la presencia inca, son los adoratorios de altura. Una de las estrategias de unificación cultural que implementaron los incas en su expansión fue la difusión de su lengua, la lengua oficial, el rumonacimi, que es la lengua quechua, que fue expandida como lengua oficial del imperio, pero también la imposición de ciertas formas de culto vinculadas al Estado, ¿no?, que conviviría a partir de ese momento con los distintos cultos locales. Y una de las características de estas celebraciones religiosas estatales, oficiales incaicas, son los adoratorios de altura, sitios ceremoniales destinados a ofrendas, en algunos casos incluso sacrificios humanos, que se emplazan cerca en las cumbres o cerca de las cumbres de los principales cerros de todo lo que es el territorio sur del imperio, sobre todo. Existen algunos otros en otros sectores del imperio, pero la mayor concentración se encuentra en el sur y muchos de ellos se encuentran en el noroeste argentino. Un ejemplo, el ejemplo más conspicuo y de hecho el más alto, el sitio arqueológico más alto del mundo, es el caso del volcán Yuyayacu, donde se encontraron justamente en su cima un adoratorio con sacrificios humanos y todo un sistema de caminos y de paradas que probablemente formaban parte de esta ruta procesional hasta la cumbre. Y el último tipo de evidencia que tenemos, y una de las más ubicuas en realidad, es el Capacñán o camino principal, el sistema vial incaico, que cubre desde todo el territorio del imperio y del cual se encuentran numerosos segmentos en lo que es hoy el territorio argentino. Estos caminos varían en su confección, en su tecnología, según los territorios que atraviesan. Pero una de las características importantes del camino inca es que incluía establecimientos frecuentemente conocidos como tambos, eran alojamientos
que se encontraban a la vera del camino y que se distribuyen a distancias de una jornada de camino, que pensando que eran contingentes que viajaban a pie, a veces acompañados por llamas como animales de carga, serían distancias de entre 15 y 25 kilómetros aproximadamente, nuevamente dependiendo de las condiciones de terreno. Ahí los viajeros podían encontrar un lugar para descansar, agua, leña, alimentos, forraje para los animales, si era el caso. De hecho, el Camino Inca es probablemente el proyecto vial de mayor envergadura que se hizo en la historia de los Andes, antes del siglo XX aproximadamente. Diría que es evidentemente uno de los mayores proyectos de inversión vial que se conoce. En el caso de Argentina, segmentos de este sistema vial fueron declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, junto a un bien seriado, de hecho un itinerario cultural seriado, que contempla, además de los segmentos en Argentina, segmentos en los demás países andinos. El Pucará de Tilcara se encuentra en el sector central de la quebrada de Humahuaca. Se trata de uno de los sitios arqueológicos más extendidos o más amplios de la quebrada de Humahuaca. Presenta edificaciones en todo el morro que ocupa. Todo indica que ha sido un espacio estratégico. En la arqueología clásica se denominó pucaras a todos estos sitios que estaban construidos en altura, porque así los definía o refería, hacía alusión a ellos las comunidades locales. Después de los procesos de etnogénesis en la década del 90, comienzan a definirse como comunidades originarias. Antiguamente se trataba de poblaciones campesinas. Y estas poblaciones campesinas, a los primeros arqueólogos que llegaron a la quebrada de Humahuaca, decían: aquí hay un pucara, acá hay otro pucara, y un poco hacía alusión a la definición del vocablo quechua, de entender a los pucara como fortaleza. Lo que nosotros hemos avanzado en las últimas investigaciones a lo largo de más de 20 años en la quebrada de Humahuaca es que el Pucará de Tilcara no es un pucará en sí, se trata de un asentamiento urbanizado de altura, y creemos que ha cumplido con distintas funciones. Este sitio ha albergado por lo menos 3.000 personas, y durante la ocupación incaica este sitio funcionó como capital de provincia. En el noroeste argentino se conoce a partir de fuentes etnohistóricas, es decir, de fuentes coloniales tempranas que se escribieron, que por lo menos existieron 5 provincias incaicas. Una de ellas fue Humahuaca, y el Pucará de Tilcara posiblemente fue la capital de esta provincia y cumplió con diversas funciones. Uno de los sitios o lugares más significativos del Pucará es el que se conoce como Centro Ceremonial Incaico. Se trata de una estructura, de un edificio que fue remodelado para fines religiosos, pero tenemos que entender que todos estos imperios premodernos son imperios donde las funciones políticas y económicas estaban sumamente integradas con el carácter religioso. Así, el Inca era el hijo de Dios y era la máxima cabeza a nivel político y religiosa. Y en el Pucará de Tilcara lo que pudimos observar a través de estudios arqueoastronómicos es que este centro ceremonial seguramente ha tenido un valor muy importante en el desarrollo de ceremonias durante el Inti Raymi, que era una de las principales festividades. En este centro ceremonial aparecen muchos objetos, algunos de procedencia de origen cusqueño, es decir, que han venido desde el Perú hasta aquí, al norte de nuestra Argentina, y otros objetos que dan cuenta del tipo de ceremonias que se desarrollaban en el lugar. Uno de los primeros investigadores que estuvo trabajando en el Pucará de Tilcara es Juan Bautista Ambrosetti. Juan Bautista Ambrosetti inicia las excavaciones en 1908, hace más de un siglo. Trabajó sobre todo los sectores más elevados, y de allí nosotros que hemos revisado las colecciones, es decir, los objetos que
que aparecieron durante sus excavaciones, pudimos después reconstruir los contextos, es decir, los espacios, las áreas de actividad, los lugares de entierro de las antiguas poblaciones. Él forma dos profesionales más, Salvador de Benedetti y Eduardo Casanova, que siguen trabajando en Pucará de Tilcara y haciendo gestiones a nivel desde la facultad para su puesta en valor, es decir, para crear al sitio de Pucará no solo como un objeto de estudio arqueológico, sino también como un museo apto, un museo de sitio que pueda ser visitado tanto por alumnos de las carreras afines a la arqueología, sino por visitantes de todo el país y de todo el mundo. Casanova fue un gran gestor. Parte de sus tareas fueron poner el sitio en valor, es decir, abrirlo al público, y en la cima de Pucará, en un homenaje, en un honor a sus maestros, tanto Ambrosetti como de Benedetti, decide hacer una pirámide trunca. Hoy en día es un lugar cuestionado por las comunidades locales, por las comunidades originarias. Sin embargo, insistimos en que, más allá de que actualmente la práctica arqueológica está en contra de un tipo de construcción de esas características en un sitio arqueológico, sí es un monumento artístico que bueno, habla de la historia de la disciplina, de la historia del desarrollo de nuestra nación, y que bueno, no es bueno quitarlo, no es bueno sacar esa pirámide porque es un ejemplo de lo que pasó en el pasado y que no hay que hacer más. Bueno, a partir de nuestro trabajo hemos podido determinar que el Pucará de Tilcara posiblemente fue ocupado por el Inca desde principios del siglo XV, es decir, desde inicios de 1400 después de Cristo. Es interesante pensar que antes de la llegada del Inca había sociedades muy avanzadas, con esta capacidad técnica, como decía, para fundir metales, para trabajar en la alfarería. Eran sociedades que tenían bastante población, es uno de los quizás principales intereses por las que se lleva la dominación incaica en la quebrada de Humahuaca, porque al Inca no le importaba tanto el tributo en objetos, sino la cantidad de gente que tenía trabajando para sí. Cada nuevo Inca que asumía a su rol como el supremo líder del Tahuantinsuyo necesitaba nueva población y nuevos territorios, porque el Inca que lo precedía no le dejaba nada en herencia, no existía un sistema hereditario, un sistema de sucesión como estamos acostumbrados a las monarquías o a otros tipos de reinados en Europa o en otros lugares del mundo. El Inca elegía no a un hijo, a un sucesor directo, a veces podía ser un capitán de guerra o un hijo ilegítimo, pero lo elegía por sus cualidades. El Pucará de Tilcara es un sitio arqueológico para los arqueólogos, es el lugar donde se pueden desarrollar investigaciones. Es un museo de sitio porque está abierto a los visitantes, a todo tipo de visitantes, y eso es lo que más se quiere. Y también es un antigal, es decir, el lugar de los antiguos para las comunidades originarias. Tiene estas tres facetas o estas tres dimensiones, y actualmente las comunidades originarias entienden y bueno, siempre han considerado la sacralidad de este sitio para el desarrollo de algunas ceremonias, particularmente del Inti Raymi, para hacer la Pacha, Mama, para celebrar otras reuniones o bueno, congregaciones que las comunidades originarias consideren importantes para el desarrollo de su vida, su identidad, y es uno de los aspectos que hoy más nos interesa, ¿no? Que no quede solo como un sitio arqueológico que dé testimonio de la vida de los antiguos pobladores, sino que también sirva para legitimar, para dar fortaleza a las identidades locales, actuales, presentes, y que están en lucha por sus derechos humanos casi de manera constante, ¿sí?
Tenemos que tener en cuenta de que dentro de lo que es la cosmovisión andina, todos los elementos de la naturaleza tenían un principio vital, ¿no? Un kamak que se denomina, ¿no? Una especie de espíritu, podríamos decir, pero todos, los ríos, las montañas, las nubes, entonces hay un principio de relacionalidad, todo está relacionado con todo y hay un principio de complementariedad y un principio de reciprocidad, es decir, en el mundo andino las cosas no son inertes, digamos, ¿no? Y el ser humano formaba parte de una sociedad que no era solamente humana, sino que estaba conformada por humanos y no humanos, por entidades no humanas, por objetos, por cosas, y es ahí donde estos elementos de adoración, elementos sagrados, elementos importantes, o huacas, como se les llamaba, las montañas cobran un rol protagónico. ¿Por qué cobran ese rol protagónico? Porque hay distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, las montañas han sido adoradas por todas las culturas prácticamente, donde hay cordilleras, donde hay colinas, pero fueron los incas los únicos que osaron, digamos, ascender a las montañas, osaron ir hacia el lugar de las deidades. Y las montañas tienen esa particularidad entonces de ser una proyección hacia el cielo, de conectar justamente lo terrenal con lo celestial, pero también algo que es muy muy importante, especialmente en las sociedades andinas, en sistemas climáticos y ambientales semiáridos, que son las grandes proveedoras de agua. Todos los ríos nacen de las montañas. Esto lo llevó antiguamente y actualmente también a considerarlas como elementos muy importantes, ¿no? Hasta el día de hoy. En el año 1999 se realiza una expedición dirigida, liderada por el doctor Johann Reinhardt y financiada por National Geographic. En esa expedición participamos profesionales, estudiantes, tanto argentinos como peruanos, conformando un solo equipo, y se pudo realizar esa expedición ya con una hipótesis de partida, porque Johann Reinhardt en la década del 80 ya había propuesto como hipótesis de que de todos los lugares del Yuyayaco, el más importante desde una perspectiva ceremonial era la plataforma que se encontraba en la antecumbre, y que si había una ofrenda inclusive humana debía estar ahí. Finalmente, otros hallazgos realizados en Perú, en Arequipa, en el Nevado de Ampato, en el Sarazana, en el Misti, los llevan a reconocer justamente este tipo de arquitecturas, que es la misma que la del volcán Yuyayaco. De esa manera se hace esta expedición y adquiere, digamos, una gran trascendencia, una gran importancia. Primero porque era la primera vez que un hallazgo arqueológico de alta montaña se lo encontraba intacto. Es decir, así como lo dejaron los incas hacía 500 años, lo encontraron los arqueólogos en tiempos modernos, ¿no? Esto para la arqueología es casi sacarse la lotería, ¿no? ¿En qué sentido? De que a los arqueólogos no interesa tanto los objetos como su contexto, es decir, dónde estaban ubicados, cómo estaban ubicados, qué disposición tienen, si las llamitas que formaban parte de las caravanas estaban alineadas, en qué sentido, en qué dirección, porque todo eso es lo que nos da esta información sutil y sensible, que a veces un objeto solo, cuando llega a un museo como una donación sin saber cómo estaba en ese lugar, no nos da esa información. Y por otro lado,
La importancia de este hallazgo arqueológico es el estado de conservación, ¿no? De hecho, dentro de todos estos cuerpos congelados o momificados naturalmente, los del volcán Llullayaco son los que tienen un mayor grado de preservación, lo cual permite una serie de estudios genéticos, biológicos, microbiológicos, y de enfermedades, de patologías, de parásitos, o sea, una gran cantidad que todavía no dimensionamos la importancia que tiene eso. Y además el desafío técnico que implicó después su conservación. Las montañas han sido adoradas en los Andes, como en otras partes del mundo, desde tiempos inmemoriales. Ahora bien, los incas, en su proyecto político, denominado el Tahuantinsuyo, en las 4 partes de este estado, con centro en el Cusco, dentro de su política expansiva, fueron avanzando sobre muchos lugares. Entonces, este culto que se realizaba a las montañas desde hacía siglos, por todas las culturas que precedieron a los incas, se realizaba desde la base. ¿Por qué? Porque ese lugar era reservado para las deidades, no iba cualquiera a un lugar sagrado. Entonces, ¿qué es lo que hacen los incas? Como ellos se posicionaron como personajes sagrados, como deidades, cruzaron una línea, y esa línea fue ascender a las montañas. Seguramente debieron haber tenido sus historias, sus miedos, pero bueno, el ser humano cuando tiene poder adquiere más poder, ¿no? Poder en todo sentido. La ceremonia se sabe a través de las crónicas que se realizaba para poder hacer las ofrendas, se denominaba capacocha o capacucha. En esta capacocha se elegían con un tiempo de antelación a los niños de las élites, no incas, pero sí de las élites locales. Entonces, de esa manera se hacían estas ofrendas. Y siempre era dar lo mejor para recibir lo mejor, que es el mismo principio de la Pachamama que perdura hasta el día de hoy. Dar lo mejor para recibir lo mejor. De todas las montañas que existen en el Tahuantinsuyo, el volcán Llullayaco es una de las más altas y es de hecho la más alta donde los incas hayan realizado construcciones, ofrendas, ceremonias que conozcamos hasta el momento. Cuanto más alto es un cerro, cuanto más alta es una montaña, más importante es desde el punto de vista anímico, espiritual. Se puede avistar el Llullayaco desde 200 kilómetros de distancia, cosa que en cualquier ciudad es imposible poder observar en esa distancia. Llullayaco significa Llulla, mentira, engaño, ocultamiento, y Yaco, agua. Aguada escondida, podríamos decir, agua que se esconde. ¿Y esto por qué? Porque del lado argentino no tiene una vertiente como suele tener, sino que el agua aparece a mitad de montaña. Y del lado chileno, el agua aparece y se oculta. Esto nos habla justamente de una montaña que fue elegida por los incas justamente por su gran altura, ¿no? Y de hecho, hoy sabemos que es el sitio arqueológico no solo más alto que subieron los incas, no solo el sitio arqueológico más alto de América, sino el sitio arqueológico más alto del mundo. Justamente ese es uno de los criterios por los cuales el Llullayaco es Patrimonio Mundial por la UNESCO.
El Xincal de Quimivil es un sitio incaico levantado desde la primera de sus piedras por los incas y por los arquitectos incaicos, es decir, no existe evidencia de que haya habido una ocupación pre-incaica en ese mismo lugar, y habría sido la capital de lo que los incas en su organización territorial llamaban Huamani. La plaza es el corazón del sitio y dentro de la plaza existen una serie de estructuras arquitectónicas que habrían sido de carácter público ceremonial. Una de ellas es una plataforma ceremonial que está prácticamente en el centro, que lleva el nombre de Uxnu. Ahí se habrían producido las ceremonias estatales más importantes y habrían sido oficiadas por sacerdotes especializados y por funcionarios del Estado. Hay evidencia en las excavaciones arqueológicas de ofrendas con objetos valiosos, con sacrificios de animales, con colocación de comida, y en este tipo de estructuras justamente lo que se buscaba era una conexión con las entidades poderosas, con las deidades más importantes del panteón de seres poderosos del Tahuantinsuyu. Hay otros edificios dentro de la plaza, un enorme galpón, como le llamaban los españoles, que en la lengua vernácula del quechua del Tahuantinsuyu llamaban calyancas, donde se producían reuniones a la manera de asambleas, donde se tomaban decisiones importantes y podían oficiar también como espacios multifunción, donde algunas personas realizaban algún tipo de oficios o también podían habitar en momentos particulares personas que estaban de paso por el lugar. También encontramos en el sitio como algo bien particular y bien distintivo del resto de los sitios del noroeste, una serie de cerros aterrazados artificialmente con escalinatas muy bien construidas. Esos cerros que bordean el sitio y le dan una fisonomía muy especial en cuanto a una configuración geométrica bastante particular, tienen que ver también con todo este tipo de ceremonias oficiales, ceremonias que estaban muy bien organizadas dentro de un calendario festivo del Tahuantinsuyu. Una cosa importante que podemos decir es que el Xincal no resalta tanto por la cantidad de estructuras de habitación, por la cantidad de gente que podría haber vivido a lo largo de todo el año,
sino más bien por la cantidad de gente que podría haber recibido en estos momentos festivos, en estos momentos ceremoniales que están planificados a partir de un calendario específico y que, según algunos cálculos, podríamos pensar en unas 20.000 o 30.000 personas que habrían estado juntas festejando en estos momentos particulares y que no es un número tan grande ni cerca el que habitaba durante la mayor parte del año. Hay determinados principios que son básicos para entender la organización de estas comunidades. Uno de ellos es el principio de reciprocidad. Es importante remarcar esto porque en ese principio de reciprocidad creo que está la respuesta al por qué se daba tanta importancia al ceremonialismo y al comensalismo festivo. En la zona cercana al Xincal tenemos una gran cantidad de sitios que está muy bien probado, que eran habitados por estas comunidades que estaban sometidas al Tahuantinsuyu. Nosotros, los investigadores, hoy creemos que más o menos podría haber durado unos 100 años el dominio del Tahuantinsuyu en el noroeste argentino. Y entonces, desde este punto de vista, podríamos pensar que al menos 8 provincias del noroeste argentino eran parte integral del Estado incaico, por lo que sería hoy difícil de pensar de que el noroeste argentino no habría tenido un origen como una unidad territorial que no contemplara a los incas.
Chao.